Simón Bolívar, el libertador y la fragilidad de las repúblicas. Prólogo, el proyecto de la libertad y la sombra de la discordia. En la vasta cuenca que va desde los Andes hasta el Caribe, a comienzos del siglo XIX, una generación se encontró en la encrucijada entre la vieja monarquía y la promesa incierta de la república. Simón Bolívar, nacido en Caracas en 1783, encarna ese momento fundacional con su ambición extrema. Quiso arrancar de la faz colonial un conjunto de naciones y fundar, al mismo tiempo, repúblicas estables que evitaran la fragmentación y la tiranía. Su trayectoria combina la épica militar, las campañas que atraviesan montañas, selvas y ríos, con una inquietud intelectual y política. Las cartas desde Jamaica y la memoria de Angostura muestran a un pensador que temía tanto la anarquía como la reacción. Bolívar es la figura del fundador que se cree capaz de dar leyes a la libertad, y también el ejemplo de la fragilidad política en sus victorias militares. No garantizaron la forma política que soñó. Esta crónica sigue su camino de gloria y desencanto, de creación institucional y de soledad final, y orígenes y formación en infancia en Caracas y viajes que forjan la mirada. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació el 24 de julio de 1783 en una familia criolla acomodada. Quedó huérfano joven y fue educado en ambientes ilustrados. Tutores, lecturas de Montesquieu, Rousseau y los clásicos, además de estancias juveniles en Europa con episodios decisivos como su presencia en la España napoleónica y sobre todo la experiencia de ver la coronación de José Bonaparte en Madrid y la difusión de ideas revolucionarias. Un episodio simbólico y repetido en la biografía es su viaje a Europa y la promesa que habría hecho ante la tumba de Bolívar, legendaria y probablemente mitificada, de liberar Hispanoamérica. Sea o no literal, su formación europea marcó su horizonte. No era simplemente un caudillo local, sino un hombre que medía su proyecto con las grandes transformaciones atlánticas. Segundo, el despertar independentista en Caracas, 1810, y la primera chispa republicana, la invasión napoleónica a España y el vacío de autoridad que produjo, dio impulso a movimientos criollos en América. En Caracas, en 1810, se creó una junta que sacó del poder al representante real. Bolívar se integró a estas primeras experiencias de gobierno y, tras sucesos que mezclaron esperanza y violencia, participó en la primera fase de luchas que buscaban la emancipación. Las derrotas tempranas, la represión de 1812, la crisis y la pequeña república rendida, forjaron en él la convicción de la necesidad de medios y de organización. La libertad habría de ser obra de la fuerza armada y de la voluntad política. Tercero, Carta de Jamaica y la reflexión política, 1815. Visión estratégica y diagnóstico del continente. Tras un periodo de derrota, Bolívar se refugió en Jamaica y luego en Haití, en Kingston. En 1815, escribió la famosa Carta de Jamaica, texto en el que diagnosticó las causas del atraso americano, analizó las posibilidades de independencia y esbozó ideas sobre formas de gobierno. Fue un texto tanto moral como estratégico. Rechazó el fatalismo, pidió colaboración internacional y argumentó que la emancipación sería un acto de historia que requería no solo armas, sino proyectos políticos sólidos. La carta reveló la ambición de Bolívar. Por trascender la mera insurrección, aspiraba a la creación de repúblicas que tuvieran estabilidad institucional. Cuarto, el salto de la cordillera y la campaña libertadora, 1819, en Bogotá, y la fundación de la Gran Colombia, la campaña de 1819. La famosa cruzada a través de la cordillera de los Andes es la página militar que enmarca la leyenda bolivariana. El cruce de casi 2000 metros con tropas y suministros
y su entrada en Santa Fe de Bogotá culminaron con la victoria en la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, gesto que abrió la liberación de la Nueva Granada. Bolívar no fue solo héroe de armas, fue constructor institucional. En Angostura, 1819, presidió un congreso que dio forma a la República de la Gran Colombia, un intento de unificar Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Quito bajo un mismo cuerpo político. La Constitución de Angostura y las leyes que emanaron mostraron su interés por una república fuerte, con un ejecutivo amplio pero con contrapesos. Un régimen que quisiera evitar tanto la anarquía federal como la restauración monárquica. Finco, libertador y legislador en la tensión entre mando y ley, Bolívar combinó la acción militar con el diseño institucional. En Angostura y luego en otras asambleas, promovió la creación de normas, códigos y la idea de un ejecutivo poderoso, a veces con mandato prolongado, que pudiese imponer orden. Esa preferencia por un jefe fuerte le generó críticas a algunos compatriotas. Veían en sus proyectos la promesa de dictadura. Bolívar respondió que la libertad sin orden conduce a la derrota y que en sociedades con poca tradición republicana, la figura de un conductor era necesaria para consolidar el sistema. Esa tensión funda la contradicción central de su obra en la libertad como ideal y la autoridad como medio. Sexto, la campaña del sur y la independencia del Alto Perú, an liberación y nacimiento de nuevas repúblicas tras consolidar el norte. Bolívar lanzó la ofensiva hacia el sur, las campañas de 1824, en alianza con Antonio José de Sucre. Culminaron en acciones decisivas que sellaron la independencia definitiva del Virreinato del Perú y sobre todo en la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, donde Sucre derrotó a las fuerzas realistas. Fue el golpe institucional que cerró la dominación española en Sudamérica. Bolívar había estado presente antes en Lima, había influido en las órdenes y al final vio consumada la independencia de la vasta área andina. De ese conjunto de victorias nacerían nuevas repúblicas en Bolivia bautizada, así en honor suyo, Perú, independiente y una gran Colombia que abarcaba el norte. La euforia militar se contrastó pronto con el reto de cómo gobernar territorios diversos y con élites centrífugas. Séptimo, Congreso de Panamá, 1826. La visión de una federación americana y el fracaso de la unidad Bolívar fue también estadista continental. Convocó en 1826 el Congreso de Panamá, intento de forjar una alianza defensiva y de cooperación entre las repúblicas americanas, un proyecto que anticipaba una comunidad política del continente. La recepción fue tibia. Muchas naciones temían entregar soberanía, otras estaban inmersas en disputas internas, y la hegemonía estadounidense, por su parte, no era todavía un aliado fiable para la aspiración bolivariana. El fracaso relativo del Congreso mostró dos cosas: a la debilidad de la diplomacia regional ante intereses particulares y la dificultad de imponer proyectos supranacionales en sociedades recién liberadas. Octavo, la enfermedad de la política interna, facciones, regionalismos y la desintegración de Gran Colombia pese a las conquistas. El sueño de Bolívar de una Gran Colombia unida comenzó a deshacerse por tensiones internas, pugnas entre élites de los distintos territorios, apetitos de poder local, diferencias económicas y la resistencia de caudillos regionales como José Antonio Páez en Venezuela o Domingo Caicedo en Nueva Granada. Bolívar intentó conciliar mano dura y persuasión. Llegó a aceptar cargos dictatoriales y a elaborar constituciones centralistas, con la intención de salvar la unidad. Pero esas medidas profundizaron la desconfianza en los sectores regionales, interpretaron su autoridad como usurpación. Y la consecuencia fue la secesión de Venezuela, 1829 a 1830, y la derrota política de la unidad que él había soñado. Noveno, la vejez moral del libertador al desengaño.
críticas y el retiro 1829 a 1830, los últimos años de Bolívar están marcados por el desencanto. A medida que la Gran Colombia se desmoronaba, perdió apoyo, los complots proliferaron y las críticas a su liderazgo aumentaron. En 1830 renunció a la presidencia y, enfermo en lo físico y en el ánimo, partió hacia un exilio interior. Buscó refugio en Europa, pero la salud, si sospechó tuberculosis, lo obligó a detenerse en Santa Marta. Murió allí el 17 de diciembre de 1830, pobre de salud y, en términos políticos, abatido por la disolución del sueño granadino. Sus últimas palabras y su actitud final, mezcladas de dignidad y amargura, muestran a un fundador que no logró legar la unidad política que creyó imprescindible. Legado complejo, figura fundacional y advertencia política. El legado de Simón Bolívar es enorme y contradictorio. Por un lado, estadista y militar, permitió la independencia de buena parte de Sudamérica en su huella. Es la desaparición del dominio colonial y la emergencia de repúblicas soberanas. Fundó ciudades, instituyó símbolos y dejó textos e instituciones que inspiraron. Por otro lado, la imposibilidad de consolidar unidades políticas duraderas y la recurrencia de caudillismos muestran los límites de su visión. Las repúblicas nacientes no estaban suficientemente cohesionadas por instituciones, economías o identidades comunes que sustentaran la unidad. Bolívar defendió la idea de un mando fuerte como remedio a la anarquía. Sus detractores lo acusaron de predisposición autoritaria. La historia, con el paso del tiempo, ha matizado, reconoce la necesidad de liderazgo en procesos emblemáticos como el suyo, pero también advierte sobre los riesgos de concentrar poder en personas cuando las instituciones son débiles. Bolívar fue, en suma, heredero de la Ilustración y a la vez mérito de la praxis militar. Su figura interpela la tensión clásica entre la virtud republicana y la necesidad de mando en sociedades fragmentadas. Epílogo a la memoria del Libertador y la fragilidad republicana. Simón Bolívar es desde entonces un símbolo fundador. Bustos, plazas y nombres recuerdan su empresa en casi todas las ciudades principales de la región, pero también es figura de controversia en héroe para unos, temible por su propensión a la centralización para otros. Sus escritos, la Carta de Jamaica, el discurso de Angostura, siguen citándose como diagnóstico de una época. Su vida militar, como ejemplo de audacia, y su derrota política final, como advertencia. La historia de Bolívar enseña que la independencia es solo un comienzo. El verdadero trabajo es la construcción de instituciones que encaucen la libertad sin convertirla en excusa para la arbitrariedad. Reflexión final. ¿Qué enseñan las repúblicas bolivarianas? La experiencia bolivariana pone en evidencia varias lecciones políticas. La emancipación necesita líderes, pero también requiere redes institucionales y economía que sostengan la cohesión. La unidad territorial que se impone por la espada puede ser efímera si no se basa en vínculos sociales y económicos profundos. Y la figura del fundador, cuando se vuelve el único garante de la república, corre el riesgo de convertirse en fuente de polarización. Bolívar imaginó una América unida y fuerte. No la dejó, pero legó la libertad. Y también la pregunta sobre cómo transformar la emancipación en república duradera. Así concluye la crónica de Simón Bolívar, el libertador y la fragilidad de las repúblicas. Un gigante histórico cuya ambición emancipadora trastocó mapas y vidas, y cuya decepción final recuerda que la política reparte tanto gloria como soledad entre quienes intentan reescribir el destino de los pueblos. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad
nunca es sencilla, ¿verdad? Si te ha resonado este tema, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido interesante. Gracias por acompañarnos.